sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Nos encontramos hoy en el marco de la 27ª Feria Internacional del Libro que se desarrolla en Coferias, aquí en la capital de la República, específicamente en el pabellón sexto, en el stand número 313, donde se encuentra la revista Educación y Cultura, que está presentando a todos los lectores y a los maestros y a las maestras esta edición donde se presenta un balance, perspectivas sobre los 20 años de la Ley General de Educación, Ley General número 115. A ustedes mil gracias por su compañía y vamos a presentarles los temas más importantes que en materia educativa, política y sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí les vamos a presentar un avance. Hacemos comparativo de los salarios de enganche de los maestros con los de otros profesionales. Analizamos las propuestas que en materia de educación tienen los candidatos y las candidatas a la presidencia de la República y por qué la educación se ha convertido en eje central de sus agendas. En la Feria Internacional del Libro, 2 recomendados para analizar el proceso educativo en la escuela. Al paro agrario lo acompañó el inconformismo, la estigmatización y la falta de voluntad política. Les contamos las conclusiones de la Junta Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores que culminó ayer en Bogotá. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Y hablamos con el profesor Marco Raúl Mejía para que nos hiciera un análisis de las diferentes propuestas de los candidatos a la presidencia de la República, específicamente en el tema educativo y cómo este se ha convertido en un eje prioritario en su agenda. Usted lo que encuentra en todas las propuestas es unos temas básicos planteados en términos generales. Digamos, 1, ampliación de la jornada. 2, necesidad de formación de los maestros. 3, abrir cupos en la universidad. La diferencia en algunos está en lo público y lo privado. 4, en algunos más énfasis en lo rural. 5, la escuela técnica y tecnológica, en algunos casi que la profundización del SENA en la organización de los sistemas de la media. Pero a mí lo que me parece es que ninguno de los candidatos se plantea el problema de fondo de la crisis de la educación y de la escuela. Según el profesor Marco Raúl Mejía, los candidatos a la presidencia se rajan porque no plantean cómo salir de la crisis universitaria. Ofrecen jornada única para básica y media, pero no pasan de cortos enunciados. No expresan qué colombiano se debe formar para realmente acabar los lastres del país. El problema es que no tienen propuesta educativa. Lo que hay es una serie de enunciados generales. Yo creo que el gran problema es que la educación no sigue siendo más que un asunto de campaña, pero la educación no es un problema de política pública. Entonces yo creo que la obligación del sindicato y la obligación de los que nos movemos en la intelectualidad crítica es exigirles a los candidatos cuál es el proyecto que vamos a construir, el proyecto nacional. Porque es que la educación es un asunto de la sociedad. La educación no puede seguir ser dejada en manos de campañas, de políticos que utilizan el tema cuando necesitan conseguir votos. La idea es darle a la educación la importancia y la seriedad que tiene para que sea política de Estado y no de gobierno, para que involucre la opinión y el aporte de todos, para que sea fruto de un acuerdo nacional. La educación necesita alternativas de fondo y no se soluciona haciendo una jornada más larga, más de lo mismo para los muchachos. No se soluciona dándoles universidad, la misma universidad en crisis para los muchachos. No se soluciona ampliando el SENA. Vamos a tener puramente operarios. Tenemos que sentarnos a pensar entre todos.
Y cuando uno cuestiona no es porque tenga la respuesta, sino porque es necesario que nos sentemos entre todos como sociedad a pensar cuál es la educación que se merecen las futuras generaciones de este país. Y en ese escenario de la 27ª Feria Internacional del Libro se llevó a cabo el panel convocado por la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación y el Centro de Estudios e Investigaciones Docentes CEID sobre el fin mismo de la educación. Participaron 3 expertos, investigadores y pedagogos que plantearon sus miradas y construcciones sobre el tema. Por supuesto, el análisis giró en torno a la mercantilización de la educación y a la pertinencia de este en un país donde impera la economía del mercado y la imposición de políticas monetarias internacionales antes de las necesidades y los contextos propios de los niños, las niñas, los maestros y la pedagogía. El objeto es discutir la noción de sentido en la educación, teniendo en cuenta que actualmente hay muchas propuestas que se dicen que son muy concretas, muy específicas, muy bien delimitadas y muy bien precisas en educación. ¿A qué sentido responden? ¿Sí? ¿O en realidad tienen o no tienen un sentido? Lo que ocurre allí es que se imponen programas, se imponen recetas, todas parecen viables, pero no están cuestionando sobre lo fundamental de la escuela. Son recetas que vienen desde miradas externas, vienen desde la OCDE, vienen desde organismos internacionales, vienen impuestas por medidas de evaluación, de medición, pero no están consultando con la escuela. Sí, ¿la educación para qué sirve? A veces se le colocan a la educación unos principios y unas metas y unos trascendentalismos que al final, pues como no son efectivamente ciertos, después entonces parece como si hubiera defraudado, ¿no? Lo que pasa es que a veces no, educar puede ser un acto político, un acto de pensamiento, pero eso es, digamos, como la expresión de un deseo, pero no sé si concreta históricamente la educación ha sido eso. Estamos mirando si la excelencia de la calidad de la educación nos está permitiendo una educación justa, de calidad, o nos está metiendo en una trampa del capitalismo que ve la educación como una mercancía, un producto que se vende, se compra, y que los beneficiados siempre van a ser los grandes monopolios. El panel evidenció que los anuncios de la ministra de Educación y del informe de excelencia de la Fundación Compartir tienen una mirada empresarial que refleja el fin de la educación desde la óptica del derecho. Mientras no se transforme este escenario, el país seguirá inmerso en una lucha como ya la ha venido encaminando la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, la de promover un cambio social y una política educativa con pertinencia y contextualizada. El Ministerio de Educación Nacional, a través del Observatorio Laboral, nos muestra algunas carreras con el ingreso de enganche. Sin embargo, no nos cuenta qué pasa con esos profesionales que ganan por debajo de este tope y la situación real de los maestros y las maestras en Colombia. Siguen punteando, al igual que el año inmediatamente anterior, las carreras que tienen que ver con el sector minero energético. Un egresado, mire, el año pasado, del año 2011 hubo 348 jóvenes que se graduaron de ingenieros de petróleo y el 97% de esos jóvenes consiguieron vinculación laboral en los siguientes meses y una remuneración mensual de 4.321.000 pesos. Miren lo que está ganando un geólogo, 3.400.000, con una tasa de absorción del mercado del 90%, el ingeniero electromecánico y diferentes ingenierías, pues ven ustedes aquí que tienen unos salarios muy importantes, muy por encima del promedio de los universitarios de otras carreras, con unas tasas de absorción del mercado formal también muy altas. Recordemos un poco la evolución histórica del salario de los educadores. En 1982, por ejemplo, el mínimo estaba en 7.410. Un licenciado en séptima categoría ganaba 19.500 pesos, casi 3 salarios mínimos. Y un grado 14, 54.400, casi 8 mínimos. En 1990, el mínimo era de 41.025 pesos. Séptima categoría ganaba 82.750, es decir, solo 2 mínimos. Y grado 14, 212.100
250, es decir, 5 mínimos. Hoy el salario básico está en 616.000 pesos, séptima equivale a 1.188.000, ni siquiera 2 mínimos. Grado 14 devenga 2.700.000 y con descuentos 2.500.000, es decir, 4 mínimos. Y un docente del 1278 del 2A tiene 1.411.000, menos descuentos, es decir, 2 mínimos. Por ello deben recurrir a actividades extra. Si bien es cierto, las condiciones salariales de los docentes en el país no son las mejores, para nadie es un secreto. Por tanto, esos profesionales, esas personas con formación en carreras específicas, se ven obligadas a buscar otras alternativas. Entonces por eso es que tú ves que ellos tienen una hora cátedra en un colegio, otra hora cátedra en una universidad, pero también, digamos, hacen tutorías, dan clases en sus casas de refuerzo, ¿cierto? Estos datos son el mejor argumento para plantear incrementos que sí permitan cubrir vestuario, alimentación, vivienda y además acceder a libros, teatro y otras actividades que repotencien la práctica docente. Y a esta hora el profesor Libardo Ballestero, tesorero de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, le habla a los y a las maestras a nivel nacional. Buenos días. En estos momentos se viene presentando una situación en el Banco Agrario con relación a las prestaciones económicas de la fiduprevisora a los docentes. Este banco viene negándole el pago a los docentes por el simple hecho de faltarle una letra, ya sea al nombre o a los apellidos. Esto ha causado realmente incomodidades entre muchos educadores del país por cuanto se tiene que hacer una reprogramación. Hacemos un llamado entonces a la fiduprevisora para que corrija esta anomalía con relación al Banco Agrario. En segundo lugar, queremos hacer un llamado a los educadores y educadoras del país para que estemos preparados ante la situación que se presenta en el momento en cuanto el gobierno nacional no ha dado salida efectiva a los 3 puntos que la federación presentó ante el gobierno, que es el problema de una revisión salarial, en segundo lugar, el problema de la salud, que realmente se tiene que dar un servicio como lo plantean los pliegos de condiciones, y en tercer lugar, que se resuelva el problema de la evaluación de competencia. En cuanto se tiene que suspender esta, nosotros hemos dicho en muchas ocasiones que esta evaluación viene trabando el ascenso de los docentes del 1278 y ha llegado el momento de ponerle fin a esta evaluación. Por ello, nosotros hemos planteado y lo vamos a definir en la Junta del día 12 de mayo, en donde si no hay una salida efectiva por parte del gobierno nacional ante estos problemas, definitivamente nos veremos abocados a un paro nacional en donde los educadores y educadoras del país estamos dispuestos a la lucha. De manera que ese es el llamado que hacemos al magisterio colombiano. Muy buenos días. Y escudriñando sobre las novedades y la participación de los maestros en esta 27ª Feria Internacional del Libro, encontramos 2 recomendados que exaltan la labor de los maestros y su compromiso con la educación. Este es un libro basado en el poema persa del siglo II escrito por Farid Abdinatar, en el que la historia de un pájaro y sus hazañas son la excusa perfecta para que los niños y las niñas usen su creatividad y se reconozcan como sujetos de derecho, así como lo establece el artículo 1 de la Constitución Nacional. Que la idea es poder cambiar la relación del libro con el niño y que el niño pueda apropiarse de ese libro escribiéndolo, dibujándolo, coloreándolo, pegándole fotos. Y esto en base a un texto central que nos adaptó el escritor colombiano Santiago Gamboa. Nos adaptó un texto que se llama Conferencia de los Pájaros, que es un poema sufi, que es una oda a la perseverancia, al coraje, a la curiosidad
de hacer un viaje por el mundo en busca de la sabiduría. Este es un libro intervenible. Se encuentra en blanco y negro, lo que permite que los niños y las niñas lo reescriban a través del color. También trae máscaras, disfraces y una cédula que permite que los niños a través de la lúdica aprendan sobre sus propios derechos. Hemos desarrollado unos equipos didácticos, software y guías de aplicación para que sean usados por chicos desde los 6 años de edad. Nuestro interés es en generar desarrollo neuronal, de que los chicos tengan unas herramientas como mediadoras de aprendizaje. Estamos interesados en que la tecnología se integre a la educación y que sea un ente transversal, que sirva para trabajar en las áreas de tecnología, de programación, de informática, pero que también nos sirva para trabajar con física, con matemáticas, con lenguaje. Este es un ejemplo del uso de la tecnología al servicio del conocimiento y la siembra de la incertidumbre en el estudiante. Sansón, Brazo y Robbie son 3 robots de tecnología nacional con software criollo y en pertinencia educativa que innovan en metodología e impacto para transformar la forma de impartir el conocimiento a través de un recurso muy cercano a estas generaciones, la tecnología. Hoy se cumplen 13 días del paro nacional agrario que se desarrolla en el territorio colombiano. Este ha sido estigmatizado y vilipendiado, no solamente por los medios de comunicación, sino por el gobierno nacional, que ha pasado para el próximo sábado la nueva mesa de negociaciones. Ellos han decidido encadenarse, los líderes de las dignidades agropecuarias, en la Plaza de Bolívar hasta que sean escuchados y sus acuerdos reivindicados. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Las marchas, bloqueos y manifestaciones de los campesinos del país han sido las protagonistas de este paro agrario que completa 13 días, de los cuales en 2 oportunidades se han caldeado los ánimos. El gobierno insiste en que hay manos oscuras que manejan la voluntad de algunos líderes de las dignidades agropecuarias y los labriegos señalan a las autoridades de estigmatizarlos por actos violentos. El gobierno había dicho en un comienzo que se reanudaban las negociaciones el próximo martes, pero a través de que el encadenamiento de aquí de todos los líderes del país, digamos el conflicto que han habido en el departamento del Huila, que ha sido lo más duro que ha habido el conflicto entre el ESMAD y los campesinos, pues hoy nuevamente se reanudaron las negociaciones. Pues yo creo que en caso de que lleguen a un acuerdo, que muy seguramente deben de llegar a un acuerdo, porque si el gobierno es consciente, él debe cumplir con unas actas que él mismo las firmó por intermedio de sus ministros. Temas como el de la condonación de deudas para quienes tengan créditos menores a 20 millones de pesos fue el primer acuerdo en la mesa. Sin embargo, falta determinar qué va a pasar con aquellos que tienen créditos superiores. Asimismo, el precio de los insumos que está dejando en la quiebra a buena parte de los trabajadores del campo. Aún no se ha profundizado. Si los cumplen, muy seguramente volvemos al campo, volvemos a las fincas a trabajar, porque entre otras cosas a los campesinos les gusta es trabajar, sino que estamos exigiendo un derecho, un deber, y más cuando un gobierno tiene firmadas unas actas que ustedes saben muy bien que esas se firmaron en Pereira, se firmaron en Neiva y en Tuna a raíz de los 2 paros anteriores. Algunas centrales de alimentos comienzan entonces a sumarse al paro con otros movimientos sociales, todo a menos de 15 días de las elecciones presidenciales que ponen en la encrucijada a un gobierno que abandonó el campo por más de 50 años, resolvió los brotes de protesta con pañitos de agua y ahora cuando el problema se le sale de las manos no sabe cómo contenerlo. La respuesta es una sola: darle al campo y a los campesinos lo que se merecen y lo que ha necesitado este sector por tantos años. Muy buen día. Hoy nuestro país se encuentra convulsionado por las marchas, las movilizaciones, las tomas que los campesinos vienen haciendo en las distintas vías y carreteras del país. En respuesta por la arremetida del gobierno a través de los TLC que han empobrecido a los campos y a la agricultura. Los maestros colombianos y FECODE reiteradamente hemos presentado a los últimos gobiernos nuestras propuestas, nuestras reivindicaciones que enaltezcan a la educación pública, que defiendan la educación pública, que luchen contra la privatización, pero también que dignifiquen la profesión docente. Pocas, pobres y mezquinas han sido las respuestas de estos gobiernos. Por esas razones, en esta oportunidad,
realizamos entrevistas con el presidente Juan Manuel Santos. En respuesta a la última, la del 23 del mes de abril, hemos venido sosteniendo diálogos, conversaciones con el Ministerio de Educación Nacional en representación del gobierno. Varias han sido las reuniones. Hemos abordado la situación de salud, primordial para el magisterio, la suspensión transitoria de la evaluación de competencias mientras se logra un estatuto único docente en la comisión tripartita y habilitar un mecanismo para que en este tiempo los compañeros puedan ascender, la revisión salarial para el año 2014 y un proceso de nivelación para que no sigamos siendo los profesionales con los salarios más bajos. Las respuestas dadas por el Ministerio de Educación hasta la fecha no satisfacen las expectativas de la FECODE y del Magisterio Colombiano. Por eso hemos convocado Junta Nacional para el próximo lunes 12. Dicha Junta valorará el estado del arte de la negociación, pero igualmente los preparativos, las condiciones que hemos venido trabajando en cada uno de nuestros sindicatos regionales. Llamamos al Magisterio Colombiano, a nuestros sindicatos filiales, a mantener el estado de alerta, a estar prestos, dispuestos a la lucha. Le manifestamos y le reiteramos al Gobierno Nacional nuestra disposición al diálogo y a la negociación, pero igualmente con firmeza, con conciencia, que si no hay negociación, nos veremos obligados a ir al paro nacional del Magisterio Colombiano. Buen día. Ayer terminó la Junta Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, en la que se analizó la difícil situación por la que atraviesan los trabajadores en este momento en el territorio colombiano. Por supuesto, se abordó el tema de los paros, las movilizaciones y las marchas que se desarrollan en este momento. La Central Unitaria de Trabajadores CUT determinó una hoja de ruta para continuar reivindicando los derechos de los y las trabajadoras. La Junta Nacional de la CUT definió que las subdirectivas podrán empezar a discutir y analizar las propuestas de tesis de su 6º Congreso que se realizará en septiembre. Asimismo, acordó una gran jornada nacional de movilización y protesta. Ha definido una gran jornada nacional que coincida con el día que FECODE defina iniciar su jornada o paro nacional. Esto con la finalidad no solo de apoyar la decisión de FECODE en ese sentido, sino de unir a ello las demás acciones que existen y que están afectando seriamente al resto del movimiento sindical. El 15 de mayo se realizará una jornada nacional contra los procesos laborales que afectan el sector salud y los proyectos legislativos que tienden a mejorar el negocio de las EPS y debilitar el derecho. Se reitera el rechazo pleno a la política económica del gobierno Santos. Se rechaza plenamente el papel de las multinacionales en Colombia en materia de explotación de recursos y violación de los derechos humanos, los derechos sociales de las comunidades circundantes de los centros de trabajo y de los efectos lesivos en el tema del medio ambiente. Finalmente se abrirán las páginas del periódico de la CUT para promover las opciones hacia la presidencia de la República. Y en encuentro un reconocimiento a esas mujeres que diariamente levantan la bandera de líderes sindicales en nuestro país. Cuando entendieron que la empresa éramos todos, no las infraestructuras, no las clínicas, no los implementos de trabajo, sino los seres humanos que estamos dentro de ella, entendieron que era importante fortalecernos para poder fortalecer esa empresa. Sintra Salud Corp nace de 25 mujeres en la ciudad de Sogamoso, Boyacá, en contra de políticas antisindicales de una empresa que siempre había atentado contra el derecho de asociación, que había despedido ya a 25 personas en la ciudad de Bogotá por haber conformado un sindicato. Empezamos a convencer a nuestros líderes, a contactar líderes de las diferentes ciudades, a vender la imagen de lo que podíamos hacer, a vender la importancia de la asociación, la importancia de la organización entre trabajadores, y esto empezó a dar una estructura.
Y así como ha venido aumentando nuestro sindicato, que eran 25 mujeres, después ya eran 400 en Bogotá, después ya pasaron a ser 1000 con Bogotá y actualmente pues ya estamos por todo el país con 10.780, ya no solamente es una empresa, son 74 empresas y ahora agremiando a todo el sector en un solo sentimiento. Eso ha sido una experiencia muy gratificante para el sector de la salud, para el sector privado de la salud. Yo pienso que el éxito de Sintrasalucol ha sido la formación de los diferentes líderes a nivel nacional, la confianza a todos los líderes a nivel nacional, es decir, vamos a construir, vamos a hacer, no importa el que llegue con ganas de trabajar y entre todos construimos algo mejor. Y como ya es tradicional, el profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Un saludo a todos los trabajadores de la educación y en particular al Magisterio colombiano. Le anunciamos que esta semana que está concluyendo hemos adelantado conversaciones con el Ministerio de Educación en la vía de solucionar los 3 temas que son objeto de negociación hoy por la Federación. El tema de salario, nos mantenemos en nuestra postura, que nos merecemos la dignificación de nuestro salario, no solo con un incremento este año, sino con un proceso de nivelación que nos iguale a los demás profesionales al servicio del Estado, porque hoy somos los peor remunerados. El segundo punto, que el presidente de la República, de manera personal, dé las órdenes pertinentes y necesarias para que de una vez por todas se resuelva el problema de nuestra salud. Y el tercer tema es que la evaluación de competencias no puede seguir siendo el insumo que frustre la aspiración de los compañeros del 1278 y que pedimos que se habilite otra manera de ascender donde sea posible mejorar las condiciones de salario de esos compañeros, y creemos hoy que es el presidente Santos, que es el gobierno nacional, el que tiene en sus manos la decisión de evitarse un conflicto laboral de gran envergadura, porque los maestros de Colombia nos estamos preparando para el paro, porque los maestros de Colombia nos estamos preparando para la movilización. Pero lo que esperamos son soluciones a nuestros problemas. Lo que esperamos es que el gobierno acate nuestras peticiones, que se dé solución de una vez por todas a los temas que hoy aquejan a los educadores. Finalizo diciendo que las campañas políticas deben tener criterios éticos, que no sea más la política de alcantarilla, que empiecen a hacer propuestas que conduzcan a la solución de los problemas de este país, y que sean con propuestas y no con chisme, con inquina, con chuzadas. Aquí hay que ponerle transparencia, hay que ponerle rigor ético a las campañas políticas por el bien y el futuro de la tranquilidad de los colombianos. Feliz fin de semana. Recuerden mañana Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Analizaremos el decreto 160 de negociación colectiva para los trabajadores públicos. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contrastes. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contraste. Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual el próximo sábado de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Una invitación final. Mañana termina la 27ª Feria Internacional del Libro, así que todavía tienen chance de visitar el stand de la revista de Educación y Cultura. Les recuerdo, Pabellón 6, stand número 313. Recuerden que la última revista hace un análisis a profundidad del aniversario número 20 de la Ley General de Educación. Mil gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días. Hasta luego. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro.